Miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Muy buenos días, como siempre el Evangelio trayéndonos palabras de vida. Y el día de hoy el Evangelio es un poco extenso porque parece que hay varias parábolas en su interior. Y es precisamente en los detalles donde nosotros podemos descubrir qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Esta parábola, que está un poco extensa, en el principio nos da el por qué Jesús la dijo. Resulta que las personas tenían expectación de que el reino de Dios llegara ya a manifestarse en cualquier momento. Y ya Jesús había explicado en otros momentos que el reino de Dios ya está entre nosotros, que está al alcance de nuestra mano, que más bien nosotros somos los que debemos decidir vivir en él y no estar esperando que se nos imponga de fuera. Parece, y lo es, que depende mucho de nosotros, de la visión que nosotros tengamos del reino de Dios para vivirlo o no vivirlo. Si estamos esperando algo y resulta que ya lo tenemos, pues seguirás esperando sin disfrutar lo que ya tienes. Ahora, esta parábola no solo se trata del reino de Dios, sino que también pudiéramos nosotros trasladarlo a ver qué es lo que nosotros creemos de Dios. Porque también la imagen que nosotros tengamos de Dios va a afectar en mucho, no solamente nuestra relación con Él, sino nuestro diario vivir. Y en esta parábola, que como les digo, pareciese que hay varias parábolas adentro de ella, nos va a ir hablando de la actitud, de la acción y de la forma de vivir que cada uno tiene frente a Dios. Él no cambia. Él no hace distinción de personas, nos dirá Santiago. Él es el mismo. Somos nosotros los que cambiamos o los que hacemos la distinción, incluso cuando estamos frente a Él. Resulta que la parábola, no la leo, está un poco extensa, la vas a escuchar tú en la misa. Resulta que cuando Jesús da esta parábola dice que un principal
va a ser coronado rey. Y él, antes de ir a su coronación, reúne junto a él a sus compatriotas, a sus siervos, y les va a confiar a cada uno de ellos unos talentos, unas monedas, para que a su regreso él vea cómo las trabajaron. Cuando él va, resulta que hay un grupo de ciudadanos que, como lo odian, van a ir atrás de él para tratar de impedir que él sea coronado rey. Él regresa y primero empieza a llamar a aquellos a los que él les confió. Uno regresa y dice: me diste 5 monedas, aquí están, las trabajé y produje otras 5. Tienes 10. Y aquel rey se alegra y dice: porque tú has sido fiel en lo poco, te pongo frente a 10 ciudades. Llega otro que dice: me diste tantas, produje tantas. Él también se alegra y dice: ánimo, te pongo delante de tantas ciudades. Pero regresa el último y dice: tú me diste una moneda, y yo sé que tú eres un juez severo, que cosechas donde no has sembrado y reclamas incluso lo que no es tuyo. Tuve miedo, por eso la oculté en mi pañuelo y te la entrego. Aquí está, es tuya. Y aquel rey se molesta y dice: por tus palabras te condeno. Si tú pensabas que yo era juez, que yo cosechaba donde no sembré, por lo menos debiste haber puesto esa moneda en el banco, de tal manera que a mi regreso pueda yo cobrar intereses. Quítenle esa moneda, les dice a los siervos, quítenla y dénsela a aquel que tiene 10. Aquí hago una pausa. ¿Es que acaso el rey hizo algo mal con estos ciudadanos? Él les confió, él les dio, lo que quiere decir que él era bueno y que él era igual. La actitud que tuvo cada uno fue la que fue diferente en su acción. ¿Y qué es lo que condicionó la actitud de cada uno? Queda claro en la expresión del último. Tuve miedo, porque tú eres alguien que cosecha donde no sembró, y tuve miedo, me dabas miedo. Por eso se paralizó, por eso no actuó. En cambio, los otros que sí actuaron es porque muy seguramente han de haber pensado de esta manera: si el rey confió en mí, yo también voy a confiar en él y voy a trabajar las monedas, voy a arriesgarme. La consecuencia, tuvieron buena producción. Pero aquel que tenía mala imagen del rey tuvo miedo y se detuvo. Las decisiones él las tomó basadas en el miedo. Aquí nosotros podemos primero reflexionar. Número 1, no tomes ninguna decisión basada en el miedo, basada en la angustia, basada en la inseguridad, o peor aún, basada en el odio, en el rencor, como el primer grupo de ciudadanos que al final nos explica qué pasó con ellos. No tomes ninguna decisión impulsada por el miedo, por el rencor, por el odio. Más bien date cuenta qué es lo que motiva las decisiones de tu vida. ¿La confianza? ¿La seguridad? ¿El amor? ¿La fe? ¿La esperanza? Porque si tú tomas decisiones basadas en la fe, en el amor, en la confianza, eventualmente vas a recibir eso. Aquel que confía vive confiadamente. Aquel que tiene esperanza va a vivir en paz. Pero aquel que vive en miedo y que toma decisiones con miedo, la respuesta va a ser miedo, va a ser inseguridad. Y al final vas a terminar perdiendo lo poco que tienes. No porque el que te confió sea malo, sino porque tus decisiones fueron equivocadas. ¿Y cómo no van a estar equivocadas si estás tomando decisiones basadas en el miedo, basadas en el rencor, basadas en el egoísmo, basadas en la venganza? Eso hace que se te escape de las manos la vida. Al final, dice el rey, quiten esa moneda y dénsela al que tiene 10. Y los siervos le dicen, ¿pero por qué? Si el que tiene 10 ya tiene 10. Él dice, al que tiene se le dará más.
y el que no tiene, aún ese poco se le quitará. Así es la vida. Cuando tú tienes algo y lo pones a trabajar en confianza, vas a producir más. Pero cuando tú tienes algo y no lo trabajas porque estás paralizado por el miedo, por el odio, por el rencor, por malos sentimientos, no solamente no produce, sino que esto mismo se te quita. Lo pierdes. Pierde el valor. Y si esto lo vemos en cuestiones materiales, en cuestiones de negocios, que es un principio, con cuanto no mayor razón si lo trasladamos a relaciones personales, si lo trasladamos a sentimientos, si lo trasladamos a la vida espiritual. Aquel que actúa en amor, en confianza, va a tener más amigos. Pero aquel que siempre está moviéndose por miedo, por rencor, por crítica, que es avaro, que es ambicioso, aquel que las decisiones que tiene en su nivel de amistades son basadas en miedo, aún los pocos amigos que tiene los va a perder. Hay que aprender a confiar, hay que aprender a amar. Y en la vida espiritual va a depender mucho cómo estás tomando tus decisiones. Si tú estás orando, más deseos vas a tener de orar, porque más se te va a ir revelando Dios. Pero si no oras, aún las poquitas ganas de oración que tengas se te van a quitar. Depende hacia dónde te estás tú balanceando. Es como el que hace ejercicio, mientras más ejercicio hace, más ganas va a tener de hacer ejercicio. Pero el que no hace ejercicio, aún las poquitas ganas de levantarse temprano las va a perder. ¿En qué va a depender mucho estas ganas que tengamos nosotros? Va a depender mucho de cómo es tu visión de Dios. Si tú crees que Dios es bueno, es misericordioso, así vas a vivir confiado en la misericordia. Pero si la visión que tú tienes de Dios es de alguien que castiga, alguien que es rencoroso, eventualmente tú te vas a ir paralizando y no vas a disfrutar la vida. Incluso, esto no depende de Él, depende de la visión que nosotros tenemos de Él. Y esto es importantísimo, porque incluso en la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que sabía que tenía un padre lleno de amor, se equivocó, malgastó todos sus bienes, pero sabía que su padre era bueno. Eventualmente esa confianza de que su padre era bueno, sí, lo llevó a abusar del amor del Padre, pero también lo llevó a recapacitar y a confiar en el amor del Padre, que regresó y experimentó el amor del Padre y ya no vivía afuera, sino ahora adentro. En cambio, el otro hijo, que creía que su padre era justo e incluso injusto, porque al final recibió a aquel hijo y él terminó creyéndose más justo que el padre, parece que no entró a disfrutar del banquete. Ahora, en la parábola del día de hoy, termina diciendo: y aquellos que no querían que yo fuera rey, tráiganlos y mátenlos delante de mí. Este rey era exactamente el mismo para todos. Aquellos a quienes se les puso al frente de ciudades, es porque creían y confiaban que él era bueno. Aquel que se le quitó la moneda es porque creía que el rey era injusto. Y aquellos que odiaban al rey terminaron muriendo, porque cada uno recibió lo que ellos buscaban, lo que ellos creían de este rey. El reino de Dios no está afuera. Está aquí, está dentro de nosotros. Más bien parece que va a depender mucho de cómo nosotros nos estamos acercando a Dios. ¿Porque confiamos, porque amamos en Él? ¿O porque tenemos miedo? ¿O porque lo aborrecemos, porque creemos que Él nos está quitando? Cuando en realidad es Él el que nos está dando todo. Pareciese que antes de actuar tienes que hacer un alto y decir: ¿qué me mueve a tomar estas decisiones en mi diario vivir? ¿El amor o el odio? ¿La confianza
o la inseguridad. La recomendación que yo te doy es de que no tomes ninguna decisión motivada por el odio, por el rencor, por el miedo, porque así nunca vas a crecer. Ahora, ¿cómo puedo vivir confiado? ¿Cómo puedo vivir en el amor? ¿Cómo puedo vivir en fe? Trata de limpiar la imagen que tienes de Dios. Porque si tú crees en el fondo de tu corazón que Dios es amor, entonces eventualmente vas a confiar en Él. Pero si aún tienes esa imagen de un Dios que castiga, pues eventualmente vas a tener miedo de tomar decisiones en tu vida. O te va a costar mucho acercarte a Él y orar. Este es un Dios de amor, es un Dios de vida, es un Dios de misericordia. Es un Dios que se acerca a cada uno de nosotros para bendecirnos. Que sea Él el que nos conceda poder descubrir el rostro misericordioso de Él, el rostro de la luz, el rostro del amor, y que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te he platicado yo que tengo un amigo que cada quien habla de él de manera diferente. Su hijo lo ve como héroe. Su esposa lo ve como el hombre más tierno. Sus amigos lo ven como alguien en quien pueden confiar, un hombre trabajador. Pero su cuñada o su suegra lo ven como un flojo, como un haragán. Pareciese que todos tienen razón, pero cada uno se va a acercar a él de la manera en como ellos creen que él es. ¿Cómo te estás acercando tú a Dios? ¿Qué visión es la que tienes tú de Dios? Quizás en cierta manera has tenido una experiencia y se te ha enseñado que Él es justo, lo es. Pero te invito a que también veas la otra cara de Dios, que es amor, que es misericordia. Trata de conocerlo completamente, porque la visión que tú tienes de Dios en mucho te va a afectar a ti en el crecimiento y en la profundidad que tengas de su amor. Él viene a reinar, Él está aquí reinando, está al alcance de nuestra mano. ¿Qué necesitas tú para brincar y vivir en el reino de Dios? Que tengas un excelente día.